Soy Silvia García de Cajén y voy a compartir algunas ideas integradoras sobre las nociones de ciencia y epistemología a modo de aporte a la formación a aquellos estudiantes o profesores de ciencia que están interesados por algunos aspectos de la epistemología. Las ideas que voy a compartir surgen después de una lectura del capítulo inicial de Las desventuras del conocimiento científico, cuyo autor es Klimovsky. Interesados por la epistemología, nos vamos a preguntar qué estudia la epistemología. Pero antes vamos a algo más cercano. ¿Qué es la ciencia? Es una pregunta bastante dura decir qué es la ciencia. Mejor preguntémonos qué noción tenemos nosotros de ciencia. En forma tradicional, digamos, podemos pensar que la ciencia es un cuerpo de conocimiento científico. Es el cuerpo de conocimiento científico. Todo lo que conocemos, eso es ciencia. Esa es una visión restringida porque nos quedamos solamente con el producto. En cambio, si nos preguntamos ¿y cómo se llegó a ese conocimiento? ¿Quiénes eran? ¿En qué estaban interesados? ¿En qué contexto histórico? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué discusiones? ¿Con qué vinculaciones entre los que hacían ciencia? Vamos a entender cómo se produce, cómo se descubre ese conocimiento científico y vamos después a preguntarnos qué valor de verdad, qué validación o cómo se justifica ese conocimiento científico. Entonces estamos hablando de dos visiones diferentes, una restringida y otra ampliada. La epistemología, que a manera de introducción podemos decir que reflexiona sobre la ciencia, es una ciencia que reflexiona sobre la ciencia. Por eso vamos a decir que es una metaciencia. Ciencia que reflexiona sobre la ciencia, va a contemplar las dos visiones. Una visión restringida que toma sobre todo la validación del conocimiento y otra visión que incorpora la cuestión de la producción a esa validación del conocimiento. Por supuesto que nosotros estamos validando sobre todo la visión ampliada, porque es donde se pone en juego todo aquello que es la ciencia, que no es solo su producto, sino el hacer la ciencia, los valores de la ciencia, además del conocimiento como tal. Ese conocimiento científico tiene distintas formas de ser concebido. En un principio, una concepción platónica reunía o exigía tres requisitos: que el conocimiento científico tuviera el requisito de verdad, el de creencia y el de prueba. Ninguno de estos tres requisitos ahora es considerado necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, de verdad, si nosotros, cuando lleguemos ahora a hablar un poco de teoría científica, hay teorías científicas que no está demostrada su verdad, pero sí que están demostradas que son conjeturas que son realmente se corresponden con la explicación de hechos de la realidad. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo contestar que es verdad? Queda pendiente. Sin embargo, la cuestión de verdad y verdadero desde otra concepción, como es la concepción aristotélica, sí se la tiene en cuenta en los estudios de epistemología. ¿Por qué? Porque es la verdad que se ocupa de la relación entre los hechos de la realidad y el lenguaje científico, que en definitiva el lenguaje científico es la forma en que se expresa la teoría científica y el pensamiento científico, sino cómo enterarnos del conocimiento científico si no es a través de un lenguaje. El lenguaje, para todos aquellos que somos estudiantes y o profesores de ciencias, es nuestra herramienta de comunicación. Así como el científico tiene
la forma de compartir su pensamiento a través del lenguaje, nosotros tenemos nuestra forma de construir conocimiento acerca del conocimiento científico a través del lenguaje con el cual se nos expresa y a través del lenguaje con el cual nosotros lo expresamos, interpretamos y analizamos las ideas. El lenguaje científico, que parece ser algo propio de otros campos, que a veces cuando estamos en el campo científico o en el campo de enseñanza de las ciencias, me parecería no ocupar un lugar preponderante, es el nudo que nos permite entender, comprender, comunicarnos, aprender y enseñar la ciencia. Ese lenguaje científico debemos concebirlo como un sistema de afirmaciones o enunciados. Y ese sistema de afirmaciones y enunciados son aquellos que podemos decir si son verdaderos o no son verdaderos o falsos. Se necesita de un enunciado para poder decir si algo es verdadero. No se necesita un término o un concepto. No dice electrón. Electrón no es ni verdadero ni falso. Ahora, un enunciado donde se utilice el término electrón, el enunciado podrá ser verdadero o falso. Entonces, cuando algo es verdadero, se dice que es verificado, y cuando algo es falso, se dice que es refutado. Estas cuestiones de verificación y refutación van a ser esenciales para entender algunas corrientes epistemológicas que se basan en una o en otra. Entonces, no es en vano entender esto de la verdad o la refutación de los enunciados con los cuales se construye el lenguaje científico, que se expresa la teoría científica, que en realidad son simplemente conjeturas relacionadas con los hechos de la realidad. Ahora, la ciencia. ¿Qué estudia la ciencia? La ciencia no estudia hechos. La ciencia estudia problemas o preguntas que nos hacemos sobre los hechos de la realidad. Este punto es muy interesante. Muchas veces se concibe como que la ciencia son los hechos. Esa es una parcialidad, eso es una idea muy inicial de la ciencia. En realidad la ciencia es un hacer, y es un hacer respecto a problemas y preguntas que nos planteamos sobre esos hechos de la realidad. Esos problemas o preguntas necesitan respuestas, necesitan ser explicados. Y bueno, van a ser explicados a través del conocimiento científico que se vaya construyendo, que podrá formar leyes, o podrá, en el punto jerárquico máximo, convertirse en teorías científicas. En teorías científicas que se puede considerar válidas, pero que se deben reconocer que no son absolutas. Son teorías científicas que están relacionadas con evolución del conocimiento científico. Por lo tanto, no se las debe considerar como cerradas, inmutables, terminadas. El estudio de la ciencia, el estudio de los problemas o las preguntas que se hace la ciencia, son tantas las preguntas o los problemas posibles de estudio que uno puede distinguir distintos campos de estudio. Y en esos campos de estudio podemos interpretar que se pueden aunar en disciplinas científicas: la física, la química, la biología. Es una forma de concebir la estructuración de la ciencia. No es la única. En las escuelas o los diseños curriculares están estructurados con disciplinas científicas. Eso particiona el conocimiento, eso condiciona la forma de aprender, que nosotros, para un futuro, estoy yendo de lo que dice
Klimovsky, pero es oportuno para los que estudiamos o enseñamos ciencia, hay que saber que esta forma de concebir la partición de la ciencia en disciplinas científicas se va a dar contra la idea, por ejemplo, de competencias científicas. Competencias científicas que necesitan la integración de distintos saberes para resolver un problema. Las disciplinas científicas toman un objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio son los fenómenos que ocurren en la naturaleza, de fenómenos de tal tipo, estudia la física. Tales otros, la química. Tales otros, la biología. Y esa forma, ese objeto de estudio va a condicionar la metodología que se utilice. Metodología que es la forma de obtener conocimiento sobre ese problema o pregunta que nos hemos planteado. Se debe tener una metodología para resolver el problema, pero la palabra una no significa una de cantidad, sino que la metodología puede ser de distinto tipo, puede ser descriptiva, cualitativa, cuantitativa, probabilística, distintos tipos de metodología, pero se debe concebir que hay una forma organizada de llegar al conocimiento científico. Que sea organizada no significa que sea inflexible. El proceso de producción del conocimiento científico está llena de vicisitudes que habrá que salvarse respetando las estructuras metodológicas, pero siendo flexible como para poder seguir el camino hacia la producción del conocimiento científico que dará respuesta a esos problemas o esas preguntas. Esta cuestión de reflexionar sobre la ciencia, sobre todo teniendo en cuenta esta visión ampliada, lleva a que el estudio epistemológico estudie temáticas en distintos contextos. Entonces se debe reconocer un contexto referido a todo aquello que es la producción de conocimiento, que vamos a llamar contexto de descubrimiento, y que tiene que ver con la vamos a encontrar con concepciones epistemológicas de los años 50, 60 en adelante. Ahí, al entender que es necesario que la ciencia incorpore la epistemología, cuando estudie a la ciencia incorpore el contexto de descubrimiento, se hace hincapié en que ese conocimiento es producido por personas y que esas personas tienen psicología, tienen cuestiones sociales, están dentro de un contexto histórico, un contexto político, que tienen intereses determinados. Entonces, ese contexto de descubrimiento es muy importante. A su vez, el contexto referido a la validación o justificación. Contexto de justificación, bueno, estas personas descubrieron tal cosa. Bueno, ¿cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo vamos a justificar que eso es válido? Existen perspectivas que solo tenían en cuenta este aspecto. Las más modernas tienen en cuenta la complejidad de estas dos cosas que van aunadas. Y a su vez, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Cómo se aplica? ¿Para qué es útil? ¿Qué ética hay al usarlo? Bueno, son preguntas que nos abren a otro contexto llamado contexto de aplicación. Espero que estas ideas integradoras hayan sido útiles en la medida de iniciarnos a esta temática. Por supuesto, queda invitado a hacer la lectura de lo que figura como referencia bibliográfica el capítulo 1 del libro de Klimovsky.